Bienvenido a nuestra serie ¿Qué Biblia debo usar? En otros videos anteriores ya hablamos acerca de la doctrina de la Biblia, donde hablamos de la inspiración y la preservación de las Escrituras. En el último video, en otro video hablamos de la historia de la Biblia y ahora estamos hablando de las pruebas de una Biblia. Y en las pruebas estamos destacando 4 pruebas. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:21, probad todas las cosas, retened lo que es bueno. Y nosotros estamos probando la Biblia o diferentes versiones. Queremos tener la palabra pura de Dios y debemos probar para ver ¿qué tipo de Biblia tenemos? En cualquier idioma se debe saber algo acerca de los textos. Esto vimos en el primer video bajo este tópico, las pruebas de la Biblia. Hablamos de los textos. Recuerde que el texto recibido es preservado por Dios. El texto crítico es corrompido por el diablo. Hablamos de los traductores. Es importante. ¿Qué tipo de traductor? Alguien que cree en la inspiración verbal de las Escrituras o un traductor modernista que le interesa el dinero o no cree en la preservación verbal de las Escrituras. Y después terminamos en el último video hablando de la técnica utilizada en cuanto a la traducción. Y hoy vamos a hablar de la teología. En realidad, la teología en una Biblia es el resultado de las primeras 3 pruebas. Esta Biblia, por ejemplo, la Valera 1602 purificada, está bien en su teología. ¿Por qué? Porque fue traducida los textos correctos por traductores piadosos con una técnica correcta que respeta las palabras de Dios. Y bueno, hablemos un poco entonces acerca de la teología. En Lucas 6 dice, porque no es buen árbol el que hace malos frutos, ni árbol malo el que hace buen fruto, porque cada árbol por su propio fruto es conocido. Entonces, recuerde que comparamos los textos corruptos, ¿verdad? O podridos, podríamos decir, con el texto crítico, con los traductores modernistas, y vimos algunos ejemplos de esto, Westcott y Hort, por ejemplo, que corrompieron el texto griego, esto siguió, no vamos a entrar en detalles. Y la técnica dinámica. Si usted suma estas cosas, textos podridos con traductores modernistas y la técnica dinámica, el resultado que viene de las sociedades bíblicas unidas y todas sus nuevas perversiones será una teología falsa. Como podemos ver en la Nueva Versión Internacional o en la Reina Valera 1960, Biblias populares, pero no puras. Y esto es lo que nos interesa a nosotros, la pureza de las Escrituras. Queremos que vengan, que procedan de los textos puros, que es el texto recibido. Queremos ver traductores piadosos como Valera, como los hermanos en el Comité de la Restauración y Revisión de la Valera 1602 purificada, utilizando ahí la técnica formal de traducir palabra por palabra. Y esto nos da como resultado una teología fiel, como vemos en la Valera 1602 purificada. Vamos entonces a ver algunos ejemplos. La teología falsa lo que nos da es engaño. Muchas Biblias contienen la palabra de Dios, pero también contienen engaño y errores. Y no queremos esto, ¿verdad? Pero una teología fiel, obviamente, es fiel a lo que Dios dice y dijo. Es una Biblia fidedigna. Es lo que queremos. Bueno, espero que usted quiera una Biblia fiel y fidedigna. Un ejemplo, en Efesios 3:9, Dios dice, en Dios que creó todas las cosas por Jesucristo. Ahora, yo creo que Jesucristo es mi creador y no una creación, como enseñan los falsos testigos de Jehová, por ejemplo. La Reina Valera 1960 y otras Biblias están de acuerdo con la Biblia de los testigos, incluyendo la RSV en inglés, por ejemplo. Ahora, ¿por qué usar una Biblia que esté de acuerdo con una teología falsa y equivocada contra la verdad? En la Nueva Versión Internacional y la 1960 y muchas otras
perversiones, dice en Dios que creó todas las cosas. Ahora, no es que está mal estas palabras, pero faltan las palabras por Jesucristo. Está minimizando y se pierde la enseñanza, la doctrina que Jesucristo es Dios y es nuestro Creador en este versículo, entre otros. Entonces, una teología fiel incluye por Jesucristo en Efesios 3:9. Muy importante. Otro ejemplo, Lucas 2:22. Dice, y cuando fueron cumplidos los días de la purificación de ella. En contraste, la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera 1960 y otras, dicen algo así, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Ahora, ¿de qué estamos hablando? El cambio o la diferencia es un pronombre, ellos o ella. Pero, ¿es importante un pronombre? Pues sí. En el contexto está hablando de María y Jesús. Y María sí necesitaba de purificación. María es una pecadora, igual que yo, igual que cada oyente. María necesitaba de purificación, de salvación, de redención por medio de su Hijo Jesucristo. María no es inmaculada, ella no es una intercesora o una mediadora. Cristo es, Él es Dios, Él nació de una virgen y Él es el único mediador. Y Él no necesitaba de purificación, nunca necesitó de purificación. Él es perfecto, Él es el Cordero de Dios. Es su sangre preciosa, porque por eso fue importante nacer de una virgen. Nosotros recibimos nuestra sangre de nuestro Padre. Pero Jesús, su Padre es Dios. Amén. No fue José. Pero bueno, esto es otra historia para otro día tal vez. Pero es importante la doctrina, la teología de su Biblia. ¿Qué dice en Lucas 2:22? Si faltan las palabras o si dice ellos en vez de ella, está mal la teología, enseñando que Jesús necesitaba de purificación. Ahora, otro ejemplo, Job 21. Empezando en el versículo 7, dice, ¿por qué viven los impíos? Y sigue, por el tiempo puede brincar al versículo 17, donde culmina este pasaje y dice, y en un momento descienden a la sepultura. Y eso es verdad. Yo puedo morir hoy mismo. Estaré en la sepultura. No sabes cuántos días tienes, ¿verdad? Estamos hablando de la Biblia, pero lo más importante es tu relación con Dios. Ser salvo, nacer de nuevo por la sangre del Cordero, por la gracia de Dios. Pero para nosotros cristianos debemos tener una Biblia pura para poder crecer en ella, ser fortalecida con la leche no adulterada de la palabra de Dios. Y en contraste, la Reina Valera 1960 dice, porque viven los impíos, y después dice, y en paz descienden al Seol. Pero esto es una herejía. Los impíos no mueren y van al Seol en paz. Al contrario, después de la muerte, nosotros vamos a uno de dos lugares, el cielo o el infierno. No hay purgatorio, no hay entremedio, nuestra alma no duerme, nuestro cuerpo es sepultado, pero nuestra alma y nuestro espíritu en ese momento de la muerte irá a uno de los dos lugares y ahí estará por toda la eternidad. Bueno, aparte de que los que están en el infierno estarán delante del trono blanco de Dios y luego echados en el lago de fuego por toda la eternidad. Pero el punto es que, perdón, o se va al cielo o se va al infierno. Su destino eterno depende de una teología correcta, fiel. La palabra de Dios es lo que nos habla de cómo ser salvos, de cómo ir al cielo. Y en este versículo, en este pasaje, Biblias que dicen que uno en paz desciende al Seol, hablando del impío, eso es una herejía, es un error grave, pero obviamente es correcto decir que en un momento descienden a la sepultura. El cristiano y el inconverso, ambos van a la sepultura en un momento, ¿ok? Pero no en paz desciende al Seol, al sepulcro, al infierno, no es paz, no hay paz ahí, ¿ok? Es un lugar de tormento, un lugar verdadero. Espero que tú conozcas a Dios por medio de Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Pero busque una Biblia que tenga una teología fiel,
Porque no somos como muchos mercaderes falsos que corrompen la palabra de Dios. Antes, como de sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Estas son las palabras de 2 Corintios 2:17. Si no has visto los otros videos, te animo a ver cada uno. Pida a Dios que te ayude a entender, a abrir sus ojos. A veces uno dice, pero yo fui salvo con esta Biblia. Bueno, gracias a Dios. Yo creo que uno puede hablar a un católico, por ejemplo, con su Biblia católica de Cristo y esa persona puede ser salva. Pero infelizmente, la Biblia católica, la Biblia de los testigos de Jehová, así llamados, la Reina Valera 1960 y muchas otras Biblias, aunque contienen la palabra de Dios y pueden ser usadas, por lo tanto, porque Dios bendice su verdad, pero esas Biblias también contienen error, teología falsa. ¿Por qué? Bueno, porque fueron traducidas de los textos corruptos con traductores modernistas con una técnica equivocada. Y por lo tanto, el resultado es una teología falsa, errónea. Y te animamos a buscar la pureza de la palabra de Dios. Algunas herramientas también disponibles si quieres pedir. Hay un libro, Solo una Biblia pura, producirá un cristianismo puro, por el evangelista Carlos Rivera. Te animamos a conseguir este libro. Y el librito Palabras Puras. Hay varios capítulos de diferentes autores, pastores y misioneros que hablan de diferentes temas acerca de la Biblia. Los capítulos son la historia de la Biblia por el pastor Reyes, analizando la Reina Valera 1960 por su servidor, la mitología de la Septuaginta por el pastor Silvestre Vázquez y la pregunta Jehová o Señor, que habla de la decisión en la traducción de esas palabras. Así que te animamos a buscar estos libros en nuestra tienda en valera1602.org y recuerde que debemos probar todas las cosas y retener lo que es bueno. Nosotros deseamos textos puros, traductores piadosos, técnica propia y una teología fiel y fidedigna. Y te animamos a ver los otros videos y gracias y que Dios te bendiga.